En donde yo empecé a ver cómo el Señor también ese día depositó esos dones que hoy en día están al servicio de la iglesia. Cómo el Señor me movió a orar por Él, a orar por muerte. Y la otra revelación o la otra experiencia espiritual que yo tuve fue cuando tuve una conversación con Satanás. Y la otra revelación o la otra experiencia espiritual que yo tuve fue cuando tuve una conversación con Satanás. Recuerdo hasta el día de hoy, y fiestas para mí eso no fue grato. Recuerdo no comer nada. El Señor empezó a trabajar de esa forma en mi vida. Recuerdo bajarme, recuerdo que me acosté, hermanos, y solo cerré los ojos, y fue cuando Satanás se me presentó. ¿Cómo fue? Recuerdo mirar el cielo, se me presentó así el cielo estaba oscuro, y caían, era como un cielo donde venía un huracán. Todo estaba en tinieblas, como algo rojizo. Y salió una voz. Y recuerdo esa voz que me dijo: ¿tú amas a Dios?, me dijo. Y me volvió a preguntar: ¿tú amas a Dios? Cada vez que esa voz hablaba, era una voz fuerte, era una voz ronca, una voz distorsionada. Y cuando Él me dijo: ¿tú amas a Dios?, por tercera vez, yo con mucho miedo, recuerdo en el espíritu, porque yo no entendía que todo eso que yo viví, lo viví en el espíritu. Fue mi espíritu que habló con ese. Y recuerdo cuando Él me dijo la tercera vez: ¿tú amas a Dios? Yo recuerdo como que fue ayer que yo le dije: sí, yo amo a Dios. Recuerdo cómo se empezó a reír, y se reía a carcajadas. Y recuerdo que Él me dijo: yo voy a luchar por tu alma. Eso fue a mis 18 años de edad. Me dijo: yo voy a luchar por tu alma. Recuerdo despertar. No fue sueño, pero recuerdo abrir los ojos. Y recuerdo, amados hermanos, cómo la oscuridad a mí me daba miedo. Recuerdo, llamé a mi mamá, pero eran las 3 de la mañana y no pude tener comunicación con ella. Le hablé a las 6 de la mañana. Seguro ella no se acuerda, pero yo le comenté esto que yo había vivido. Pero no obtuve respuesta, porque yo sé que estas cosas no todos las entienden. Te cuento esa parte, porque esa parte fue donde yo tenía un encuentro con su presencia, donde yo me levantaba a las 3 de la mañana a orarle al Señor, donde yo puedo, hermanos, decirle que también tuve experiencias donde estuve puedo decir, en un lugar celestial. También visité en el espíritu un lugar celestial, porque haga de cuenta que yo era una doncella. O sea, yo buscaba de Dios, yo me metía con Dios. Yo me levantaba a las 3 de la mañana a orar con el Señor, y yo tenía experiencia con el Señor. Y en una de esas que yo tuve una experiencia con mi padre, cuando yo tuve esa experiencia con mi padre, siendo joven de 18 años, recuerdo tener otra experiencia en el espíritu, donde yo visitaba un lugar donde había un camino, hermano. Y recuerdo que en ese camino, allá al fondo, yo miraba un árbol. Y tuve esa experiencia donde yo visité. Cuando yo entré, habían ángeles que estaban ahí, y había un ángel que estaba a mi lado. Y yo tuve todas esas experiencias sobrenaturales, que no las he contado porque pues son experiencias personales. Donde yo recuerdo muy bien ver mucha gente vestida y mirar que cada persona traía un ángel. Y ahí el Señor fue de esa manera, como Él me iba enseñando muchas cosas.
Y así me la pasé, comprometida, hermanos, en los cultos, comprometida en los ayunos. Y yo le llamaba para pedirle a él permiso. Era una joven muy obediente y muy reservada para el Señor. Y el Señor empezó a hacer esas cosas en mi vida. Y tuve muchas veces donde yo me encontraba con el Señor, donde muchos demonios también me hablaban a través, donde yo me encontraba con el Señor, donde muchos demonios también me hablaban, y muchas cosas, hermanos, donde se manifestaron demonios cada vez que yo estaba presente en las oraciones, muy comprometida en las oraciones de las iglesias. Yo quiero decirle que no hay cosa más hermosa que te esfuerces por el Señor. Yo en ese entonces, yo no sabía, hermanos, el propósito que Dios tenía para mi vida. Y yo miraba multitud de gente a quien yo les predicaba. Yo nunca entendía eso. Yo nunca entendía por qué yo había tenido esa visión donde yo me miraba, hermanos, predicando a multitud de gente. Y recuerdo que después de esa visión, el Señor me empezó a capacitar, tanto así que yo sentía que iba a predicar. A mí nadie me enseñó a predicar. Cuando a mí me han invitado a predicar, piensan de que yo he ido a institutos bíblicos, porque a mí nadie me enseñó a predicar. Yo recuerdo cómo yo aprendí a predicar. Ponía un espejo enfrente de mí y yo me practicaba. Y fue así como Suani fue formada, como una persona que hablaba y predicaba de la palabra de Dios frente a un espejo, después de una visión que Dios me mostró, mirar gente sentada escuchándome a mí predicar la palabra de Dios. En ese entonces yo no sabía todo lo que el Señor iba a hacer en mi vida. Entonces, hermanos, yo recuerdo en el nombre de Jesús cómo el Señor me practicaba en medio de enfrente del espejo, y yo sin saber que Él me estaba preparando para algo. En ese entonces no sabía para qué, pero Él me estaba preparando. Y porque yo le voy a decir, hermano, aun cuando yo era joven, mi padre me hablaba. Yo recuerdo cómo Él me mostraba cuando alguien me iba a atacar. Yo recuerdo que Él me mostraba muchas montañas, y en esas montañas, hermanos, Él hacía que yo escalara. Yo me miraba escalando las montañas, y cuando yo estaba en medio de la montaña, el Señor me mostraba y yo volteaba a ver hacia abajo y miraba cómo la gente desde abajo me tiraba muchas piedras. Y yo recuerdo en mi juventud, esto ya te hablo cuando yo ya tenía 19 años, tal vez 20 años, y recuerdo que así el Señor me empezaba a mostrar cosas, que yo iba en las montañas escalando y la gente me lanzaba piedras, y recuerdo cómo yo las esquivaba, y así fue cuando yo empecé a madurar en el don que el Señor me daba, cómo Él me hablaba, cómo los huesos secos me mostraba la suciedad de las paredes, sangre, monte, lodo en las paredes, y me miraba, Él me mostraba a mí. Cuando yo agarraba a veces machete, le decimos, el Señor empezaba a hablar a mi vida, y porque fue allí donde vino, hermano, mi caída. Y el enemigo te manda personas que según tú te sientes atraído por un chico, por un muchacho, y se fue ese encuentro que tú tenías en vida, y fue ahí donde no me volví loca por gracia y gloria al Señor, que no me volví loca por esa situación que yo viví, donde el enemigo empezó a darme cosas, que carro, empecé a tener cosas y me empezaron a alejar del Señor. Y fue mal. La voz del enemigo a través de compañeros me decía, donde se empezó a hacer una fama, donde la hermana Suani, donde Cita era usada, donde yo ser testigo de cómo el don de ciencia se hacía presente ahí. Y la hermana Suani me tomaba una cervecita de vez en cuando.
ya no quiero ser yo quien tenga que defenderse sola. Le dije, quiero un esposo. Quiero un esposo.